Gloria a Dios. En San Juan, el capítulo 2 y el versículo 7. Oiga lo que dice la Biblia. Preste atención a lo que el Señor le quiere decir a usted en esta noche. Gloria a Dios. No se preocupe que lo mío es short and sweet. Así que no vamos a estar aquí hasta las 12, no se preocupe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Juan capítulo 2, versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Señor, habla a cada vida, a cada corazón. Señor, glorifícate. Dios mío, habla tú a mi vida, Dios mío. Habla a cada vida de cada hermano, y que yo no diga nada aquí, que sea tu Espíritu Santo el que ministre conforme a la necesidad, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar hablando en esta noche sobre el Señor de lo imposible. Dani estaba diciendo que hace muchos años, escuche bien hermano, muchos años, que un individuo llamado Fidel Castro estaba en el poder de Cuba y llevaba ahí años de años torturando a la gente, no dejando que el evangelio sea predicado en Cuba. Y yo conozco a un señor que va a la librería a venderme cosas de la tienda, que es cubano, y él me dice que en Cuba se pasan las cosas más malas del mundo, que allá hay una miseria terrible, que si hay pobreza en Santo Domingo, la pobreza que hay en Cuba es mayor, y que hay una pobreza extrema. Pero ese no es el asunto es que tampoco se puede llevar el evangelio a Cuba, porque hay un individuo allá arriba trepado, sentado allí, que no permite que el evangelio se predique en Cuba. Y no había forma, ni existía forma alguna, que alguien pudiera ir a Cuba a llevar el evangelio. Pero mi hermano, ¿usted sabe en quién usted ha creído? ¿Cuántos saben en quién han creído? El Señor que yo le sirvo se llama Señor de lo imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Él no hay nada imposible. Y hace unos días ahora salió una noticia que a ese individuo le quedan pocos días. Y para mucha gente era imposible bajarlo de allá arriba, porque él tenía todo dominado, tenía el poder. Pero el Dios que yo le sirvo se llama Señor de lo imposible. Nosotros entrar a predicar el evangelio. Sea Dios glorificado para siempre. Y ese es el Cristo que yo le sirvo. Hermano, y el problema y la necesidad que usted tiene es tan grande y tan difícil que Él no pueda resolver. El problema o la necesidad que usted tiene, espiritual o material, es tan grande que no pueda con ella, si pudo bajar a Fidel de allá arriba. Vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia habla de Abraham. El Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y él no sabía para dónde iba en el momento. Él no lo sabía. Pero él confiaba en el Señor de lo imposible. Y se fue. Y la cuestión es que el Señor también le revela lo que le va a dar y lo pone a andar por los sitios que le va a dar. Y él decía: ¿y cómo es posible que yo pueda tener todo esto y obtener esta tierra prometida? Pero mi hermano, Abraham le servía al Señor de lo imposible. ¿Y quién puede con el Señor de lo imposible?
La Biblia habla de Moisés. Moisés, por adelantarse al llamado de Dios, mata a un hombre. Escuche bien, hermano, lo que estoy diciendo. Si no entiende la introducción, después no entender ni papa. Moisés, por adelantarse al llamado de Dios, mata a un hombre. Y antes de eso, cuando nace, su madre lo pone en una canasta y lo tira arriba abajo. Después mató a un hombre porque él adelantarse al llamado de Dios. Y después pierde 40 años en el desierto. Y cuando ya la vida no tenía sentido ninguno, a los 80 años, que prácticamente ya uno no tiene fuerza, fue que entonces Dios le dijo a él: ahora es que yo te voy a usar para que saques al pueblo. Cuando ya tenía 80 años. Y usted dirá: ¿y cómo es posible? A mí no me lo pregunte. Pregúnteselo al Señor de lo imposible, que Él hace todo como Él quiere y cuando Él quiere. Y se paran al frente del mar rojo y no pueden irse ni por allá, ni por acá, ni volver para atrás porque había los egipcios detrás. ¿Y qué iban a hacer ellos? Entonces el Señor le dice a Moisés: pues extiende tu vara al mar, y el mar se dividió y pasaron en seco. Hermano, usted se pone a imaginarse ese evento y es casi imposible. ¿Cómo es posible que un individuo extienda su mano y que las aguas se echen para los lados y pasen en seco? ¿Cómo es posible? Humanamente hablando, ¿cómo usted lo entiende? Bueno, el otro día estábamos estudiando en la lección de la escuela bíblica y apareció una explicación en el expositor y decía que en esa parte del mar, pues la marea bajaba tanto y tanto, que qué sé yo qué, porque la gente inventando no se quiere empanar. A mí no me importa si bajaba la marea o no, a mí lo que me importa es que cuando Dios le dijo: extiende tu vara, Él extendió y se dividió. Y el pueblo pasó en seco. ¿Quién lo hizo? El Señor de lo imposible. ¿Cómo lo hizo? No me lo pregunte, pero lo hizo. ¿Y qué necesidad usted tiene que Él no pueda bregar con ella? Así dividió el mar rojo para que el pueblo pasara por el frente. La Biblia habla de un David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Era conforme al corazón de Dios y era adúltero? Mató un chorro de gente de la familia de la esposa también. Bueno, ese era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero a Dios le plació escogerlo a él. Y usted se preguntará: pero tanta gente fuerte y grande que había, y portachones, que eran los que podían dirigir el pueblo, pero a Dios le plació que fuera David. Y a Dios le plació que fuera el que se enfrentara al gigante Goliat, sin nada en las manos, con una onda. Y usted se preguntará: ¿cómo lo hizo? A mí no me lo pregunto. Yo lo único que sé es que cuando él le tiró con aquel peñón, lo mató. ¿Y cómo es el problema de usted? Es más grande que tumbar a David. Estas son cosas que sabemos, mi hermano, pero nosotros perdemos la fe y de vez en cuando se nos olvida. Y hay veces que hay que traérselas a la memoria otra vez. Una hermana estaba comentando al principio del culto y ya está ahí. Y ella dijo: yo voy para la iglesia y tengo monga, pero voy para la iglesia. Y fui por la mañana a la iglesia y vine ahora y me voy a gozar aunque tenga monga. Porque ella confía en su Señor. Porque ella sabe que su Señor todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Y ella sabe que a mitad de culto el Señor la sana. Ese es el Señor de lo imposible. Y David mató a Goliat. Yo no sé si la piedra tenía dinamita o tenía algo especial. Eso no lo dice la Biblia ni me preocupa tampoco. Yo lo único que sé es que el Señor que David le servía se encargó de matar a Goliat. Porque Él todo lo puede. Vamos a ver otro caso más. Mesac, Sadrac y Abednego estaban y lo echaron en un horno de fuego porque no querían adorar a la estatua que la atormentaba Nabucodonosor. Le dio la gana que el pueblo adorara. Entonces él decía: y no adoran a la estatua, pero vamos a echar un horno de fuego.
¿Y ustedes se creen que ellos se doblaron? Ellos sabían en quién habían creído. Imagínense si estaba caliente ese horno, que el que estaba bregando con el horno se quemó de afuerita. Y cuando los metieron dentro del horno, el que estaba allí mirando dijo, adiós, pero yo no metía 3 y ahora veo 4. Y eso está caliente, eso está que arde, eso no hay que lo resista, pero habían 4. Y cuando el rey vino y vio 4 personas caminando para allí y para acá, él dijo, ¿qué es esto? Mi hermano, yo no sé cómo lo hizo. Si hay alguno que se quiere inventar que tenían unas ropas especiales a prueba de fuego, invéntese lo que usted quiera. A mí lo que me importa es que mi Biblia dice que los echaron a un horno de fuego terrible, caliente, que nadie lo soportaba. Y ellos, cuando lo sacaron del horno de fuego, ni su ropa olía a quemado. ¿Quién lo hizo? El Señor de lo imposible. ¿Y cuál es su necesidad y su problema? Que Él, si sacó a esos 3 jóvenes del horno de fuego, no pueda resolver. ¿Cuál es su problema? Abel, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema que Él no pueda resolver? Si libró a esos 3 del horno de fuego. Y si los libró de ese horno de fuego, no puede librarle usted de cualquier problemita y de cualquier situación sencillita que nos pasa acá a nosotros. Nos da una simple monga y nos quedamos en nuestra casa. Nos da cualquier cosita y nos olvidamos del Señor por una tontería. Y se nos olvida de vez en cuando el Señor que nosotros tenemos. Un Señor que todo lo puede. Miren lo que hizo ese señor. Les voy a seguir dando ejemplos de la misma Biblia, porque yo no quiero meter a nadie de otro lado. Lázaro llevaba 4 días de muerto en una tumba. Mi hermano, ¿usted sabe lo que son 4 días? ¿Cómo estaba ese cuerpo? ¿Usted se imagina cómo estaba ese cuerpo? Que hoy en día, aún embalsamándolo, hay que tirarlo al otro día al hoyo porque ya se está descomponiendo. Y llevaba 4 días de muerto. Y el Señor, de lo imposible, de lo que humanamente no podemos entender, fue allá y lo levantó. Y él salió de la tumba atadito, embollado como los embollaban a ellos, y salió caminando después de 4 días de muerte. Y mi hermano, ¿y cuál es su problema y su necesidad que él no pueda resolver si levantó a Lázaro entre los muertos? ¿Qué situación usted tiene que sea más grande que levantar, que si logró levantar a Lázaro entre los muertos no puede resolver eso? Y bregar con su situación. No me venga con ese asunto. Ay, que yo quiero servir al Señor de todo corazón, pero es que no puedo. Es que tengo tantas ataduras y tantos problemas y tantas cosas y esto y aquello y lo otro. Mire, mi hermano, déjese de bobería. Que el Dios que levantó a Lázaro entre los muertos es el mismo Dios que le servimos hoy en día. Y para Él no hay nada imposible. Y sea el problema que sea, y sea la situación que sea, Él te va a sacar. Él te va a dar la victoria. ¿Por qué estar desanimado? ¿Por qué no estar contentos y gozosos y sentirnos en victoria? Mira qué tronco de Señor tenemos nosotros, que todo lo puede. Ese Señor sana de la manera más rara del mundo. Cogió al ciego de Betsaida, escupió en la tierra, en el lodo. Mi hermano, óigalo bien como se lo digo, porque hay veces que lo oímos y como que lo leemos y como que no lo analizamos. Usted sabe lo que es escupir en el lodo y hace formar una mogolla de saliva y lodo y después pasárselo en la cara, en los ojos a ese ciego. Hermano, esa es la manera más rara de sanar. Él le podía haber dicho, miren, en mi nombre, sana y se acabó. Y ya está. Pero él le plació hacerlo así. Y le dijo, vete al estanque de Siloé, que traducido quiere decir enviado,
y vete y lávate. Y él fue y lo hizo. Fue y se lavó. Y cuando se lavó, estaba viendo. Ese es el Señor de nosotros, mi hermano. ¿Por qué Él lo hizo así? Porque Él quería probarlo. Él quería ver si Él iba al estanque de Siloé o no. Porque nosotros dudamos. Tenemos un Señor que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Y con todo y eso dudamos, hermano. Dudamos de su poder. Y Él le dijo, ve al estanque de Siloé. Y a lo mejor si llega a ser uno de nosotros en este tiempo, a lo mejor pegamos. Pero yo no veo cómo yo voy a llegar allí, qué sé yo. Pegamos a dar 20,000 pretextos y 20,000 cosas. Y Él dijo, yo voy a ir. Y fue y se lavó y recibió la vista. ¿Y cuál es tu problema? Que sea mayor que el ciego de Betesda, que Él no puede resolver. ¿Cuál es tu necesidad espiritual? Que sea mayor que el ciego de Betesda, que Él no pueda resolver. Y nosotros, pues, mira que el Señor tenemos, que había una viuda que tenía un flujo de sangre, y había un revolú de gente al lado de Jesús, y ella dijo, yo quiero recibir sanidad. Y ella se metió entre la multitud y empezó a empujar y a tirar para los lados y a jalar por ahí para adentro, hasta que llegó a Él. Y tocó el manto del vestido de Jesús. Y con solo tocar el manto del vestido de Jesús, automáticamente salió virtud de Él y quedó sana. Mire, hermano, qué Señor tenemos. ¿Usted sabe en quién usted ha creído? ¿O usted nunca entendió en quién había creído? ¿O nunca lo había analizado? Porque es que muchas veces servimos al Señor y se nos olvida lo grande y lo maravilloso que es Él. Se nos olvida, hermano. ¿Cuántas veces yo me encontraba en problemas, en unas angustias, en unos problemas terribles? Y a mí como que se me olvida, como que se me va de la mente y pego ya a pelear conmigo. Y mira este problema, mira esta situación. Y de momento caigo en cuenta y digo, pero si es que el Señor que yo le sirvo todo lo puede. Mire, mi hermano, nosotros teníamos un viaje misionero para Europa. Y yo iba primero 2 semanas para Santo Domingo con Daniel y los muchachos del ministerio. Fuimos 17. Y cuando llegaron de Santo Domingo, lo que nos iba a quedar era 1 semana de descanso para arrancar para ese viaje misionero en Europa, que iban a estar 1 mes y 1 semana, ¿verdad? Y yo no tenía el dinero completo. ¿Cuánto yo tenía ahí? 225 pesos. Y eran $1,150. Y en esa misma semana yo me tenía que ir para Santo Domingo a estar 2 semanas para regresar a Puerto Rico y en la semana que me quedara conseguir el dinero para poder ir al viaje misionero en Europa. Y yo dije, al Dios que yo le sirvo, para Él no hay nada imposible. Él se llama Señor de lo imposible. Todo es posible para Él. Y yo me voy a ir con la tranquilidad en mi corazón y en mi alma que cuando yo regrese, todo va a estar bien y completo. Y Tito me decía, pero mira, tienes que hacerlo. Acuérdate que tienes que buscarte los chavos. Y como que eso a mí me desalentaba, porque como lo decía con esa autoridad y esa cosa, mira, y yo decía, Rey, ¿cómo yo que los consigo? Y eso me tenía a mí en un pugilato. Mi hermano y yo me fui. Entonces la gente, como se prestan para desanimar a uno, por lo general, porque esto es así, esto hay que decirlo así, lamentablemente, pues empezaron a desanimar. ¿Y cómo tú te vas a conseguir ese dinero? Y lo que te falta, mira que además de los 1,150 tienes que llevar chavos extra y tienes que comprarte aquello. Y mire, es mucho dinero, ¿de dónde tú lo vas a sacar? ¿Y a qué tú vas a ir para allá si allá tú no hablas el idioma italiano, ni hablas inglés, ni sabes de eso? Miren qué ánimos me daban, hermano. Mira qué manera de animarme para ir a un viaje a predicar a Cristo. Porque yo no fui a vacacionar. A lo mejor si iba de vacaciones pues me animaba. Porque es así, cuando usted dice que va para Disney World, pues todo el mundo le anima. ¡Ay, qué chévere! ¡Vete para allá! Y te animan. Esto es así. Y te animan. ¡Ay, qué chévere! Tráeme un souvenir. Tráeme algo. Bendito el nombre del Señor. Hermano, esto es una realidad. Pero ¿en quién usted ha creído? ¿Usted se asegura en quién usted ha creído? ¿Usted lo entiende? ¿De verdad que lo entiende, hermano?
Y yo me fui las 2 semanas y mira lo grande que es Dios. Cuando yo regreso de Santo Domingo, Señor, cuando yo entre por esa puerta de la iglesia para adentro, yo quiero ver porque nos tenían unos cartelones donde decían la cantidad de dinero que tenemos. Y si los hermanos según iban aportando y ayudando para el viaje, si me daban 25 pesos, pues lo ponían en rojito y seguía subiendo, completando el pasaje. Y yo, Señor, que cuando yo llegué a la iglesia, yo veo ese termómetro completito hasta arriba. Y yo con ese gozo y esa alegría. Y cuando llego está casi lleno. Y me faltaban $300. Pero Dios usó un siervo de Dios. Y vino y me dijo, no te apures que tú vas para allá. Mi hermano, y aparecieron los 1,150 pesos. Es cuestión de días. Entonces, para lo que estaban diciendo que aquello iba para allá, si yo no sabía inglés, si yo no sabía el lenguaje de ellos, porque hay gente que son así. Pues mi hermano, yo fui, evangelicé, prediqué, almas vinieron a Cristo y aquí estoy, y no sabía inglés. Mi alma adora a Dios. Y yo recuerdo que me ponen al frente de una iglesia a hablar unas palabras y nos pusieron a todos los que andábamos en el grupo. Y yo era el único hispano, mi hermano. Yo era el único hispano en el grupo mío. Éramos 9 y los 9 habían africanos, italianos, gente de otros países, de distintas lenguas, y yo era el único hispano. Y el poco inglés que yo sabía inglés, pero era muy poco. No era un inglés como para hablarlo en español como yo lo hablo y con esa fluidez. Y mi hermano, déjeme decirle que el pastor nos dice, ahora todos se van a parar al frente y todos tienen que hablar y saludar y predicar 15 minutos, decir algo. Y yo me puse, ¿y qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a hacer? Mi hermano. Y todos los demás del grupo pasaron y hablaron y dijeron unas cuantas palabritas. Y mi nombre es tal y vengo de tal sitio, estoy aquí por esto y por esto. Y hablaron un ratito y yo, Dios mío, ¿qué yo digo? Y me dejaron a mí para lo último. Óigame, hermano. Y yo estaba nervioso, no sabía qué hacer. Y estos testimonios yo no lo he contado completo en mi iglesia, porque es tanto el testimonio que tengo. Y cuando me dicen, te toca a ti, me llama el pastor al frente y yo, ahora fue. ¿Qué yo digo? Mi hermano, yo me paré al frente. Aquel micrófono, como nunca me había sentido de nervioso, porque mira que yo no le tengo ya miedo a esta barquilla. Y ese día yo estaba pero bien nervioso, mi hermano, bien nervioso. Y temblando, ¿y qué yo digo? ¿Y qué yo hago? Y los hermanos esperando y sentados, y yo aquí parado sin decir ni ji ni ja. Entonces yo empiezo a hablar. Y después que yo empiezo a hablar, mi hermano, pararme es un problema. Y empecé a hablar en inglés. De dónde yo venía y mi nombre. Y cuál era el propósito por el cual yo estaba ahí. Mi hermano, y después había que pararme. Yo no hablaba buen inglés, pero yo sé que cuando yo empecé a hablar, el Espíritu Santo se encargó de agarrarme y de él empezar a fluir, y 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 por poco la iglesia se cae. Ese es el Señor que yo le sirvo. Después el pastor me dice la otra semana, vamos a hacer un culto especial de los musulmanes, para dedicárselo a los musulmanes. Y él me dice, y tú eres el que vas a predicar tu testimonio. Y yo, pastor, ¿cómo yo voy a predicar mi testimonio si yo no hablo buen inglés? Y tú lo vas a hacer frente a 15 musulmanes que habían allí aquella noche, y los hermanos de la iglesia, una iglesia de 300 y pico de miembros. Y cuando me paro frente a la iglesia, frente a 15 musulmanes, para yo dar mi testimonio, mi hermano, yo me estaba bien nervioso, pero cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo tomó la rienda, empezó a hablar él, y a hablar, 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 mi hermano, y predicaba mejor que Billy Graham en inglés. Sea Dios glorificado para siempre. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Óigame, y después no quería soltar el micrófono porque seguí cantando en inglés y seguí por ahí para abajo. Y ese es el Señor. Cuando estamos en Santo Domingo, para que usted vea lo que es el Señor de lo imposible. Estamos en Santo Domingo, una noche, un jueves, de la campaña más grande que dimos allá, predicó el hermano Samuel Casilla, un hermano que está en Estados Unidos ahora y estaba trabajando en el ministerio. Y Samuel, cuando se paró al frente a predicar,
empezó a hablar y a hablar y a predicar. Pero hubo un momento, por un espacio de 10 minutos, que el hermano Samuel Casilla por 10 minutos estuvo hablando lengua y hablando lengua y hablando lengua y hablando lengua, sin detenerse, un rato. ¿Y qué pasa? Al ratito, después que él terminó de hablar en lengua, terminó el mensaje y entregó la parte, mi hermano, y cuando entregó la parte y se hizo el llamado, un chino vino a Jesucristo. Sea Dios glorificado para siempre. Un chino que no hablaba inglés, un chino que no hablaba español. ¿Cómo yo no lo sé. Yo sé qué pasó. Y recibió a Cristo. Entonces había un hermano que tenía un ministerio de tener distintas Biblias y le quedaba una Biblia china. Sea Dios glorificado para siempre. Ese es el Señor de lo imposible, mi hermano. Y hay veces que nos angustiamos y no sabemos qué hacer con los problemas y no sabemos qué hacer con las situaciones, y el Señor nos llama al campo misionero y el Señor nos llama a trabajar y el Señor nos llama a hacer algo y nosotros no sabemos qué hacer. ¿Y en qué Dios usted ha creído? ¿En qué Dios usted cree? Mire, el Señor, si usted lo ve pequeño, Él es pequeño. Pero si usted ve un Dios grande, Él es grande. Si usted lo ve grande, pero mire, hermano, tan grande que no haya problema que Él no pueda bregar con usted. Mi hermano, así de grande es Él en su vida, y así Él se glorifica en su vida. Y el Dios que yo le sirvo es un Dios grande. Y a mí no me importa lo que la gente decía, tú no vas a hablar inglés, tú no vas a hacer nada. Mi hermano, para un lado se echó eso. Cuando llegamos hacia allá, el Señor se glorificó y se ha seguido glorificando, porque eso lo hace el Señor. Y yo sé en quién yo he creído. Diga lo que la gente quiera decir. Ese es el Señor que yo le sirvo. Y leímos un verso ahí. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Mira lo que hizo el Señor. María dice: Señor, pero no hay vino. No hay vino para las bodas. Y el Señor le dice a ellos: llenen las tinajas de agua. Llenen las tinajas de agua. Si es esto. Y cuando llevaron el vino al maestrasala, cuando él probó esa agua que se había echado en las tinajas, era vino lo que él había probado. Él convirtió el agua en vino. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. ¿Qué palabras dijo? Tampoco lo sé. Yo lo único que sé es que ellos echaron agua en las tinajas y él convirtió el agua en vino. Pero el Señor está esperando algo de nosotros, hermano, y escuche bien esto. Él está esperando de nosotros que nosotros llenemos las tinajas de agua. El Señor quiere que tú te muevas y que tú trabajes y que tú hagas lo que esté a tu alcance. Porque Él no lo va a hacer todo, tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que llenar las tinajas del agua. Y acuérdese, hermano, que Él convierte el agua en vino. De lo imposible se encarga Él. Cuando usted no pueda más, déjelo a Él. Cuando usted no pueda con el problema, déjelo a Él. Cuando tenga una situación que no sabe qué hacer, déjelo a Él. Yo cualquier rato voy a predicar un mensaje: deja que Dios sea Dios. Porque es que nos queremos meter en su lugar, en su posición, y no lo dejamos bregar, no lo dejamos trabajar como Él quiere. Y Él es el Señor de lo imposible. Para Él no hay nada imposible. Déjalo trabajar. Déjalo que lo abra en su vida. Usted meta mano. ¿Cuál es el trabajo de usted? Creerlo. Llenar las tinajas, creerlo, tener fe, creerlo. Y Él lo va a hacer. Sea el problema que sea la situación que sea, Él va a intervenir, porque Él es el Señor de lo imposible. Y yo sé que hay gente y hay vidas aquí que se habían olvidado de eso. Muchos se habían olvidado de eso. Y pasan por situaciones y por problemas y por tantas cosas, porque no dejan al Señor de lo imposible que bregue en su vida. Siempre nos metemos, siempre queremos hacer nosotros las cosas. Y hermano, y todo lo que usted haga, usted lo daña, ¿sabe? Todo lo que yo pueda hacer, lo daño. Porque yo todo lo daño por el Dios que yo le sirvo. Él hace las cosas bien hechas. Y ese es el Dios que yo le sirvo. En esta noche, yo voy a cortar, yo voy a dejarlo ahí. Ya es tarde. Pero mi hermano,
Usted examínese, mire su vida espiritual. Mire su vida espiritual, mire la situación en su casa, mire la situación en su hogar, examine su vida espiritual, analice su vida en esta noche. ¿Qué hay en usted que el Señor no pueda resolver? ¿Qué problema usted tiene que no pueda resolver? ¿Qué enfermedad usted tiene que no pueda sanar? ¿Qué situación difícil hay que Él no pueda resolver? La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que dividió las aguas para que el pueblo pasara en seco es el mismo Dios que hoy en día está con nosotros. Y la Biblia dice que en este tiempo cosas aún mayores íbamos a hacer. Cosas aún mayores íbamos a hacer. Mi hermano, ¿qué situación hay en su vida que Él no pueda resolver? Analice su vida. Analice su vida espiritual. ¿Cómo usted se siente delante de Dios, hermano? Sea sincero con Dios. Conmigo no. Sea sincero con Dios. Examine su vida espiritual. ¿Cómo estamos andando delante de Dios, hermano? No le sirves al Señor en espíritu en verdad porque tú crees que no tienes remedio, porque si tu situación es tal que no hay remedio, que ya no se puede hacer nada. El Señor que yo le sirvo es el Señor de lo imposible. ¿Cuánto tiempo hace que tú no te metes con el Señor en espíritu y en verdad? Te sientes mal, te sientes frustrado. Y a lo mejor piensas que ya no tienes esperanza, que ya tú no tienes remedio. El Señor que yo le sirvo es el Señor de lo imposible. Él transforma y Él hace lo que Él quiere, porque Él es Señor de lo imposible. Esto es así. Esta noche vamos a hacer una oración. Póngase de pie.